Hubo mucha conmoción ese año, demasiada. Seré candidato a nuestro Senado en 2004. Sin compasión contra el terrorismo. Está mal, es terrible, fue un terrible error. No se sabe cuántos murieron, tal vez fueron millones de personas. Es la peor tragedia con rehenes que ha habido en Rusia. Él cree saber cómo atentar a 8 millones de usuarios a pagar por música. Nos estaban robando la música. Recogen los cadáveres en el centro de la ciudad. Un catastrofaler Tag. Hablamos de una destrucción total de la sociedad. Facebook cambió casi todo. Creemos de verdad que al compartir más, el mundo será mucho más abierto para todos nosotros. ¿Cómo era la vida antes de tener Facebook? ¿Cómo era? ...2004... 12 meses dramáticos de eventos que cambiarían el mundo. En todo el año, los titulares reportaron avances culturales y políticos que conducían a un futuro mejor. Pero todo terminaría en un desastre que nunca nadie olvidaría. A 3 años del 11 de septiembre, el inolvidable 2004 sería el año más crítico en la guerra contra el terrorismo, pues sus protagonistas jugarían un rol clave a nivel global. Noviembre de 2004. El presidente George Bush conseguía la reelección. Muchos afirman que se debió a la sed de venganza de su país por los ataques de 2001, que causaron guerras en Afganistán e Irak. Nuestro objetivo es ir sin compasión contra el terrorismo, no reducirlo a un nivel que sea aceptable. Según Estados Unidos, en Irak almacenaban armas de destrucción masiva, lo que justificó que lo invadieran en 2003. Con el tiempo se probó que eso era falso. Pero Bush aprovechó el derrocamiento y la captura de Saddam Hussein para hacer campaña electoral. En julio, el mundo entero observó por televisión cómo Saddam acudía a la corte. En un café en el centro de Bagdad, la gente se aglomeró frente a los televisores para ver uno de los momentos más dramáticos en la historia del país. Soy Saddam Hussein, presidente de Irak. Dirigió su dedo hacia el señor juez y exigió saber qué jurisdicción tenía. Hussein fue líder de Irak durante 24 años. Libró costosas guerras contra Irán y Kuwait, además de matar a miles de compatriotas. Cayó durante la invasión estadounidense. Las fuerzas iraquíes fueron derrotadas en solo 20 días. Saddam estuvo a la fuga por 8 meses hasta su captura. Pueblo de Irak, cayó. Unos soldados lo hallaron en un hueco profundo, cerca de la ciudad de Tikrit, a 160 kilómetros de Bagdad. Hoy pude conocer y estar en el escondite del tirano. Un hueco estrecho que fue difícil de atravesar. Dormía aquí y si alguien venía o algo ocurría, salía corriendo y se metía ahí. Se cubría, quedaba bien camuflado, podía estar allí por mucho tiempo. Sin su brutal liderazgo, el país se desmoronaba. No había planes sobre un Irak libre de la dictadura de Saddam Hussein. No existía uno. Yo habría dicho en ese entonces, si invaden Irak habrá muchos problemas. La coalición quería llevar a juicio a Saddam Hussein. Tal vez así el país se uniría por el odio compartido hacia el exdictador. El 1 de julio fue a la corte por primera vez. Lo acusaban de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Massenmord, Giftgasangriffe gegen die eigene Bevölkerung, die Beseitigung politischer Gegner. Die Anklageliste ist lang.
Al fin se hacía justicia. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Claro que sí debe morir! La torturó la policía secreta de Saddam. Más de 70 de sus familiares fueron masacrados. Veía a su verdugo enfrentar la justicia y no podía ocultar todo su odio. Claro que sí, debe morir. Debe morir, claro. Debe morir. No merece vivir. Y lloró al revivir el dolor. El juicio sería un evento visto por todos. Yo pasé casi todo el juicio de Saddam en la corte. Él solía ponerse iracundo y agresivo. Parecía que sería capaz de hacer algo violento. Los kuwaitíes querían que nuestras mujeres fueran prostitutas. Estoy en la corte y sé lo que digo. Soy responsable de cada palabra. Siempre fue muy hostil conmigo, pero eso cambió con el tiempo. Creo que me vio como alguien que mostraba mucho interés de estar allí. Fue un drama legal como ninguno. 3 abogados fueron asesinados durante el juicio. Y Saddam se declaró en huelga de hambre por casi 2 semanas. Incluso los iraquíes tenían opiniones encontradas. Este hombre dice que Saddam es un criminal de guerra y que si él fuera el juez, lo sentenciaría a muerte. Otro hombre dice que Irak no necesita este juicio. Que necesitan es seguridad, reconstrucción y empleos. Luego de 2 años, lo sentenciaron a muerte. Y su ejecución fue televisada en todo el mundo. A pesar de que la coalición consideró un éxito el juicio de 2004, la realidad es que había quedado un vacío de poder que favorecía a un nuevo líder que estaría al frente del infame grupo llamado Estado Islámico. En el año 2004, Irak pasó de ser un estado satélite derrotado y desolado a ser un centro de oposición y resistencia ante Estados Unidos y Gran Bretaña. Las autoridades no existían y solo los más temerarios podían llenar esa figura vacante. En ciudades como Fallujah, a 56 kilómetros de Bagdad, se alzaron contra las fuerzas de coalición. Los estadounidenses sienten que deben ganar esta lucha por una ciudad que es ahora un símbolo de resistencia en el mundo árabe. Para poder erradicar eso, realizan el mayor bombardeo desde el final de la guerra. Las tropas de la coalición persiguieron y luego encerraron a caudillos y paramilitares. Después los segregaron por religión. Pero estos supieron sacar ventaja a su encarcelamiento. Mientras estaban presos, planearon una nueva insurgencia a una escala sin precedentes. Fue una gran locura esa especie de máquina que los metía por un lado y por el extremo opuesto los hacía salir como guerrilleros que odiaban a Estados Unidos. Un error crucial, estúpido y sin duda inolvidable. Uno de ellos fue Abu Bakr al-Baghdadi, quien entró como el líder de un grupo insignificante en 2004. Y al ser liberado en diciembre, se unió a Al-Qaeda y ganó estatus en el extremismo. ITV visitó la mezquita en Bagdad donde él predicaba cuando era joven. Nos dijeron que recordaban a un clérigo estudioso, que se radicalizó luego de la invasión estadounidense. En 2010, el Estado Islámico de al-Baghdadi, luego ISIS, dejó Al-Qaeda y causó estragos en el mundo por 9 años. Debido a él, ISIS fue capaz de tomar Mosul, una de las ciudades más grandes del país, y controlarla por casi 3 años. ISIS sería sinónimo de terrorismo.
15 años después de radicalizarse en 2004, al-Baghdadi se suicidó durante un ataque ordenado por Trump. Murió tras entrar a un túnel sin salida. No paró de gritar y llorar jamás. En realidad, parece absurdo pensar que luego de El Aprendiz, Donald Trump, en 2019, ordenaría el asesinato del líder de ISIS, al-Baghdadi. Al igual que al-Baghdadi, Trump comenzó su infame golpe de notoriedad en 2004. Un nuevo formato televisivo lo haría un personaje famoso en todo el mundo. La política estadounidense ha estado plagada de celebridades. Springer, Schwarzenegger, Eastwood, Reagan. Pero en 2004 se estrenó un programa que daría fama al más destacado de todos. El productor Mark Burnett, quien hizo una fortuna con Survivor, convenció al empresario Donald Trump de ser su nueva estrella en El Aprendiz. El que creó El Aprendiz para él, yo creo que es un genio. Llegaste a Donald con esa idea, Mark. Cuéntanos de dónde surgió. Hace años, cuando llegué a este país y comencé a hacer dinero de la nada, valoré la oportunidad que recibí. Pensé, ¿qué tal si produjera un programa con personas que quisieran ser millonarias? Oh, por Dios, la primera temporada. Sabía que sería de verdad un éxito total. Un concepto simple: asignar tareas a un grupo de emprendedores y despedirlos hasta quedar solo uno. Sé muy bien lo que es despedir, así que no será gran cosa. No tenía nada que ver con negocios, pero él era perfecto para entretener. Claro, Donald Trump era el conductor ideal. Tener un avión, edificios con mi nombre, hojas con mi nombre impreso, un licor con mi nombre, una esposa supermodelo, es lo que todos quisieran, ¿no? La gente dijo, bueno, sí. Despediría y contrataría personas por 14 temporadas y 186 episodios. Es uno de los programas más televisados y sigue siendo genial. Nos estamos divirtiendo mucho. Tras la temporada 1, más de 28 millones de personas se engancharon. El nombre de Trump se hizo tan popular que terminaría sentándose en la Casa Blanca. Yo, Donald John Trump, juro ante Dios. De un estudio de grabación al despacho oval en poco más de una década. Si él no hubiera conducido el reality El Aprendiz, no habría tenido esa gran audiencia que lo hizo presidente. Yo siempre supe que ganaría. Solo porque él surgió del mundo de los reality shows y de forma inconsciente todos se habían enganchado a estos programas. Hoy todos somos testigos del renacer de nuestro espíritu americano. Nuestros aliados verán a Estados Unidos una vez más como un líder. Su periodo presidencial terminó en caos. Pero el ascenso y la caída de Trump desde 2004 siguen generando debate sobre el rol de las celebridades en el futuro de la política nacional y global. Tres años después de los ataques del 11 de septiembre, el mundo ya era un lugar muy diferente. En marzo de 2004, la guerra contra el terrorismo en todo el planeta tuvo una batalla en Europa, cuyo objetivo era inquietar a Occidente. Déchiquetés, victimes ensanglantées, rescapés choqués, ce sont de véritables scènes d'horreur qui se sont déroulées ce matin à Madrid. À 7h30, des bombes ont explosé dans 4 trains, 2 en gare centrale d'Atocha, les 2 autres dans la gare de Santa Eugenia, dans le sud-est de la capitale espagnole. El
grupo terrorista Al Qaeda puso varias bombas que explotaron una tras otra en 4 trenes de la capital española, Madrid. Murió un total de 190 personas. Hubo unos 2.000 heridos y la ciudad quedó aterrada. Lo que nos han hecho hoy es imperdonable. Ocurrió algo impactante. Todos lloramos en la escuela y hubo un minuto de silencio. Estamos de luto, pues fue algo terrible para todos los amigos y las familias. Hoy ha habido rumores en la ciudad sobre otra serie de bombas puestas en las estaciones. La gente siente temor de regresar a casa. Pues estoy nerviosa porque todavía no me fío y no me fiaré, ¿sabes? Ahora estoy como que no estoy segura en nadie. Yo me siento pues impotente ante esta masacre que han ocasionado y yo creo que la inmensa mayoría de la gente piensa lo mismo que yo. Al día siguiente, los madrileños fueron en masa a la calle a mostrar su descontento. Protestaron en silencio y con dolor esta mañana en España para mostrar su rabia por los ataques terroristas de ayer que mataron y mutilaron a muchos inocentes. El ataque terrorista no detuvo las elecciones en España, que se celebraron unos días después. Ellos mostraron que sus votos son mucho más poderosos que las bombas y las balas. A ellos, nuestra inmensa solidaridad. Semanas después del ataque, Occidente celebró otro gran triunfo sobre sus enemigos comunistas. Para la Unión Europea, 2004 sería el año más importante desde su creación. La medianoche del 1 de mayo, había 75 millones de nuevos ciudadanos de la Unión, tras la inclusión de 10 naciones. Wir haben heute in Europa, glaube ich, genug zu tun. Wir müssen die Erweiterung zu einem Erfolg machen. Das ist noch eine offene Frage. Wir müssen die Europäische Union reformieren. Aber ich finde, wir sollten uns Gedanken machen darüber, was wir den neuen östlichen Nachbarn anbieten. Por casi medio siglo, luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha estado dividida, pues la democracia y el capitalismo reinan en Occidente. Países como Francia, Italia y Gran Bretaña han sido privilegiados a lo largo del siglo XX, ya que se encuentran al occidente de la cortina de hierro, donde han tenido gobiernos democráticos liberales. En Europa del Este, el mundo comunista es diferente. Muchos países del bloque del Este sufrieron tras la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2004. Esto debido a su tendencia comunista. La infraestructura era muy anticuada en comparación con la nuestra. Es una gran diferencia entre Oriente y Occidente. El comunismo se dio a finales de la década de 1980 y muchos de esos países vieron la oportunidad de un mejor futuro en Occidente. En el astillero de Gdansk, la cortina de hierro tuvo su primera mella y se agrietó el comunismo. Allí inició Polonia su rumbo a la Unión Europea. La floreciente Unión Europea era una potencia política y económica de 15 estados que promovía paz, prosperidad y progreso. Desde la Segunda Guerra Mundial, cualquier país que fuera libre quería estar afiliado a la Unión Europea porque su esencia europea se fortalecía, sin duda. Estos Estados miembros no tendrían la fuerza para enfrentar la competencia en un mundo tan globalizado. Así que solo en una organización supranacional como la Unión Europea, estos estados podrían conseguir los recursos y actuar ante el resto como una potencia. Muchas naciones en Europa del Este aprovecharon algo importante, y es que la Constitución de la Unión contempla que todo país europeo con una democracia puede ingresar. Estos países del Este reformaron sus políticas y economías,
Además, mejoraron sus derechos humanos para ingresar. Tras estas elecciones, Polonia será más democrática, más normal, y bueno, viviremos mejor, viviremos unidos. Así, uno tras otro, varios países se postularon para entrar. Tras años de reformas y referendos, Chequia, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia estaban listos para entrar a la Unión. Jede Generation in Polen jedenfalls hatte so bestimmte historische Daten, die ihr Leben prägten. Für nur noch einen wichtigen Tag geben, den heutigen. Estas naciones, que aún tienen una esencia soviética, entraron a la Unión Europea por su libertad de expresión, de movimiento y por no tener un régimen que los controlara. Cuando vas a países que eran muy pobres debido a la influencia soviética, ves que ahora son muy ricos y hacen parte de Occidente como nunca antes lo habían sido. Fueron logros muy importantes que hicieron que muchos europeos vivieran mejor. Ganaron una identidad por encima de su identidad nacional. Era lo que querían. Y hasta cierto punto fue lo que obtuvieron. Desde 2004, más naciones excomunistas, Bulgaria, Croacia y Rumania, se afiliaron a uno de los bloques comerciales más. En enero, 2004 despegó de una manera muy espectacular. La NASA buscaba rastros de vida en Marte. Los astromóviles Spirit y Opportunity debían aterrizar en enero con la misión de hallar evidencias antiguas de agua. Ya hemos aprendido con otras naves que el aterrizaje no siempre puede llevarse a cabo. La misión Mars Rover de la Agencia Espacial Europea había fallado, pero la NASA se ingenió algo. El plan era inflar estos globos para amortiguar durante el aterrizaje. Recuerdo muy bien que nos mostraron una animación y les dije, está bien, como ustedes digan. Tras un viaje de 208 días y 482 millones de kilómetros, los científicos de todo el mundo celebraron cuando Spirit rebotó en la superficie de Marte. En este momento recibimos una señal del planeta Marte que nos indica que ha rebotado con éxito. Hemos logrado lo que no habíamos podido. El 4 de enero, Spirit logró aterrizar. 3 semanas después, lo hizo su gemelo Opportunity. Por el mejor equipo de exploración de todos. Muy bien. Debían resistir las condiciones durante 3 meses. No obstante, los astromóviles funcionaron por 10 años. Prometieron 90 días y ya estuvieron 10 años. Admiro mucho a esos ingenieros por plantear un proyecto de 90 días y aparte por durar mucho más tiempo allá. Los astromóviles enviaron miles de imágenes y evidencias de que hacía mucho que en el planeta rojo abundaba el agua. Para la NASA, fue una gran victoria tras muchos desastres. Ahora el siguiente paso a seguir es enviar personas y cuando eso ocurra sabremos mucho más del planeta. La gente piensa que la colonización de Marte y otros planetas es esencial para sobrevivir. No debemos verlo así. Tenemos tecnologías para cuidar de nuestro planeta, pero eso no quiere decir que no queramos explorar más el espacio. La exploración interplanetaria ha llegado a otro nivel. Países como China e India hoy luchan por ser la primera nación que lleve gente a Marte. Pero en septiembre de 2004, otra batalla estaba por comenzar en la Tierra. ...2004 fue vital en la guerra contra el terrorismo.
Pero un documental de ese año iniciaría una guerra contra la grasa. El éxito de taquilla global, Super Engórdame, abordó la obsesión estadounidense por la comida rápida. Las porciones eran extra grandes, al igual que el ciudadano promedio. En 2004, 2/3 de la población adulta tenían sobrepeso o eran obesos. Todos los dedos apuntaban hacia la cadena de comida rápida más famosa. Un productor, Morgan Spurlock, arriesgó su vida en una cruzada contra esta comida. Averiguamos cuánta comida rápida deberíamos comer y nos dijeron que una vez al mes es lo ideal. Lo que consumí para el documental equivale a 8 años. Para hacer el documental, Spurlock solo comió productos de McDonald's 3 veces al día por un mes. Al final del periodo, su cuerpo había cambiado mucho. Comencé a sentir presión en el pecho, lo cual no me dejaba respirar y me subió el colesterol. Mi hígado estaba tan graso que lo comparaban con el de un alcohólico y aumenté unos 11 kilos. Aunque algunos consideraron el documental propaganda desleal, Spurlock pretendía mejorar la salud en el país. Suelen hablar del aumento de peso, pero realmente nunca mencionan que estuve a punto de sufrir depresión y colesterol altos, pude sufrir un infarto. Nunca van a querer vincular su comida con todas esas enfermedades. El documental fue un éxito. Fue nominado al Oscar. Y a finales de ese año, McDonald's dejó de vender comida extra grande. La obesidad en el país pareció haber disminuido. Pero una década después, el peso promedio había aumentado de nuevo. Super Engórdame tuvo un gran impacto, pero no se comparaba con la red social que se lanzó ese mismo año. Fue creada para que la gente se conectara con familiares y amigos, ayudar a comunidades y potenciar negocios. Facebook hoy es útil para diversas cosas: revelarse, influenciar el pensamiento y manipular elecciones. La Universidad de Harvard es famosa por sus graduados, pero también por sus desertores. En 2004, uno de ellos crearía la plataforma que pronto cambiaría la forma de comunicarnos e influenciar a otros como nunca. Espiaba a mi hija y me comunicaba con familia y amigos de una forma que no era para nada invasiva. El 4 de febrero a las 6 de la tarde, lanzaron The Facebook en el campus de Harvard. En 24 horas tuvo 1.200 usuarios. Su creador, Mark Zuckerberg, tenía una ambición. Creemos de verdad que al compartir más, el mundo será mucho más abierto para todos nosotros. Me gradué, ya trabajaba, viajaba por el mundo, me casé, todo eso quedó grabado en fotos de Facebook que compartí. En realidad es algo maravilloso. En 10 meses tenía 1 millón de usuarios. El concepto original de Facebook fue fantástico. La idea de utilizar Internet para conectarte con todo el mundo, poder compartir ideas y fotografías con la familia, tus pensamientos y conectar con otra gente. Es una empresa de tecnología. Nos enfocamos en soluciones técnicas a problemas complejos como comunicarnos de nuevas formas. Entonces, compartías un perfil de Facebook y te seguían millones de personas por sonarte la nariz en el hocico de tu perro o algo así. Llegó a 3.000 millones de usuarios en 2021 con muchos problemas. Trabajo en el área. Facebook cambió todo mi trabajo. Creó un mecanismo de distribución de noticias increíble. Es impresionante cómo algo se torna viral. Si a mucha gente le gusta tu historia en Facebook, la comparte con alguien que también la compartirá y ¡voilá! Muchos critican que Facebook difunde historias sin tomarse el tiempo de verificarlas. Causó problemas en la lucha contra el coronavirus. Aunque se prohibió difundir mensajes antivacunas en su plataforma, Facebook conserva los marcos de fotos de perfil
que son los que permiten promover este tipo de opiniones. Desde Facebook aseguran que la red social trabaja para eliminar estos mensajes. Los acusan de difundir noticias falsas y desinformar durante elecciones. Agentes rusos intentan infiltrarse para manipular nuestras redes sociales e influir en nuestras decisiones. Los usuarios no tienen idea que son víctimas de esto. Les roban correos, les envían contenido falso o tergiversado. Pero también se cree que Facebook es clave en resistencias y alzamientos. Tal vez lo más emocionante que recuerdo de Facebook es cómo se usó en la promoción de algunos movimientos políticos. Se dice que la primavera árabe fue un movimiento que logró gestarse intercambiando ideas de libertad y democracia. Todo esto gracias a Facebook. Alzamientos, protestas y rebeliones de la primavera árabe se reiteraron en la región a partir de 2010. Tal vez desconozcan el significado de la palabra en inglés, que ayudó a muchos a organizar este alzamiento. Ibrahim y su hermano fueron a un café internet para publicar videos lo más pronto posible. Hamoud está haciendo lo mismo en su cuenta de Facebook. Tiene 15,000 seguidores. Y esa es la única vía que tiene a su alcance para difundir la información. Después de varios estudios, creemos que la información la encontraremos sin ningún inconveniente en Facebook y en otras redes sociales. Tenemos claro que no la hallaremos en ningún medio tradicional. Cualquiera puede ser periodista de una manera objetiva. Guste o no guste, queda como una decisión personal si seguimos o bloqueamos a Facebook. ¿Facebook ha perjudicado más de lo que ha ayudado? Tal vez respondería sí, pero pienso que era un fenómeno inevitable. Si regresara a 2004, me encantaría sentarme con los fundadores de Facebook y hablar de las posibles consecuencias de haberlo creado de forma un poco distinta. Tal vez tendrían lo bueno sin lo malo. Conocemos las estructuras. Este fue uno de los mayores logros en la historia del mundo, pero no su historia. Fue como dominar a la naturaleza misma. Esta es la ingeniería. Fue la primera campaña de ahorro colectivo de Estados Unidos que construyó el futuro. Es como si alguien dijera, deberíamos colonizar Marte ahora. Gigantes de la Ingeniería. Viernes a las 10 de la noche por History 2. Las elecciones estadounidenses de 2004 las ganó George Bush, con la guerra contra el terrorismo como estrategia. Pero ese mismo año, la Convención Demócrata le presentó al mundo a un futuro presidente, quien sería el primer comandante en jefe negro del país. Barack Obama era un político de Illinois desconocido a nivel nacional. Pero estaba por comenzar una travesía que causaría un temblor político en el Medio Oeste, que luego impactaría al mundo. Seré candidato al Senado de los Estados Unidos en 2004. El candidato John Kerry quedó fascinado con Obama y lo invitó a dar el discurso de apertura de la Convención Demócrata. Y ahora quiero hablarles de Barack Obama. Se postulará al Senado y su vida refleja un país lleno de oportunidades. Se suponía que hablaría solo 8 minutos y fueron 17 en total. Obama se convirtió en una superestrella en aquella fiesta demócrata. Esta noche reafirmamos la grandeza de nuestro país. No debido a los enormes rascacielos, al poder militar ni a nuestra economía, sino más bien por una premisa simple:
que está en una declaración de hace 200 años. Hay una verdad irrefutable. Todos los hombres son iguales. Y su gran año continuó cuando ganó como senador de Illinois con una enorme ventaja y dio el paso a Washington, D.C. Nadie sentía más orgullo que su esposa Michelle. Hace 18 meses nadie imaginaba que el próximo senador por el estado de Illinois sería un desconocido, sin dinero u organización y con un nombre raro. Era sin duda una estrella en ascenso, pero la elección entre Bush y Kerry se decidiría en noviembre. A pesar del miedo por lo del 11 de septiembre, el mundo luchaba por un futuro más brillante. El poder de la Internet en 2004 propiciaba grandes avances en casi todos los ámbitos. Las mejoras en la velocidad de Internet hicieron más fácil compartir música y cine de forma ilegal, lo cual perjudicó a artistas y disqueras. Parecía que el poder popular había vencido al capitalismo. La industria quería recuperar el control, pero ¿cómo? En 2004, Steve Jobs pensó que tenía la solución y fue a Londres a anunciar la expansión global de la iTunes Store hacia Europa. Es famoso por convertir tecnología de genios en diseños de vanguardia como el iMac, el iBook y el más reciente fenómeno, el iPod. Páginas ilegales como Napster mostraron que la Internet podía distribuir música gratis. Pero la industria acudió a la corte para detenerlos. Para la compositora y cantante Kim Massell, esto afectaba sus finanzas. Napster y la gente nos estaban robando la música. Como artista, yo me ofendí. Muchos amigos y yo decíamos, oigan chicos, wow, ¿qué está pasando? Se pensaba que nadie detendría la descarga ilegal, pero Jobs confiaba en su capacidad para determinar la conducta del cliente. Él en verdad cree saber cómo tentar a 8 millones de usuarios a pagar por escuchar música. La competencia es muy fuerte. Creemos tener un producto mejor. Veamos si piensan igual. Steve Jobs tuvo una idea relacionada con las disqueras. Descargar y ofrecer una canción a la vez en lugar de la modalidad del álbum que ofrecía todo un bello concepto musical. Fue una gran idea para atraer a las nuevas generaciones. Llegaron a tener millones de usuarios en Estados Unidos. Pero en 2004, el nuevo concepto se extendió por el mundo. Más de 700,000 canciones de grandes disqueras estarán disponibles para el Reino Unido, Francia y Alemania. Entre ellos, representan el 60% del mercado global. iTunes, c'est son service de téléchargement de musique légale sur Internet. Télécharger de la musique, pas vraiment, non. En julio, la iTunes Store había vendido 100 millones de canciones y en diciembre se duplicó. Una década después, había vendido 35 mil millones de canciones. Él lo prometió, se adueñó de la industria musical online y el mundo entero se dejó llevar. Gracias, Steve Jobs. El lanzamiento global del iTunes Store de Jobs en 2004 cambió la industria musical para siempre. Y el productor musical Simon Cowell aprovechó ese mismo año con un programa de talento, The X Factor. Debo admitir que hay momentos en los que veo el programa y pienso, esto es tan extraño. Fue un éxito en todo el mundo. Más de 50 países hicieron su propia versión, con miles de ganadores sedientos de fama, que algunos saciarían a nivel internacional. El clima en este país es así, ¿cierto? ¿Me pueden decir sus nombres? Soy Luis. Niall. Harry. Liam. Zane. Pero para dos estrellas del pop, 2004 fue un año que preferirían olvidar. En el Super Bowl, 140 millones de fanáticos quedaron sorprendidos. El esperado espectáculo de medio tiempo tuvo a dos superestrellas, Justin Timberlake y Janet Jackson.
En una rutina coreografiada, algo salió como no debía. Él extendió su brazo sobre el vestido de ella y... se nos mostró de más. Janet quedó expuesta. Debates sobre inmoralidad e indecencia abundaron. Para muchos, el juego fue uno de los mejores en la historia del Super Bowl. Ese día será siempre recordado como aquel en que la frase falla de vestuario se sumó al vocabulario. ...2004 marcó un antes y un después en la historia rusa. Tras el final de la Guerra Fría, la influencia de Rusia a nivel global iba en caída. Desesperados por conservar sus territorios, en septiembre de 2004, un viejo conflicto acabó en una impactante situación de rehenes. Sabemos que tienen a muchas personas. Es la peor tragedia con rehenes que ha sucedido en Rusia, tal vez de las peores en la historia del mundo. El primer día del mes, en la ciudad de Belzán, rebeldes chechenos entraron a una escuela, donde tomaron un total de 1.100 rehenes. Es algo muy escalofriante que haya niños involucrados en ataques terroristas. Reunieron a todos los cautivos en el gimnasio y llenaron el lugar de explosivos. Las tropas rusas rodearon la escuela. Nada ocurrió durante 3 días. Al tercer día, una explosión ocurrió en la escuela y sin un plan, el ejército entró. Aquello fue un campo de batalla en el que estaban niños y profesores. La desastrosa misión de rescate improvisada hizo la situación 1000 veces peor. Hubo cientos de víctimas. Solo recuerdo a los niños. Yo fui profesora. Habría muerto por ellos, pero habría sido en vano, pues lo único que querían era convertirlos en mártires. La escena resultante sería devastadora. Este encuentro masivo terminó en tragedia. Entre escombros ardientes, carbonizados. Más de 300 rehenes murieron tras un intercambio de balas. Tengo un amigo que fue camarógrafo allá y él es de carácter fuerte. Ha vivido muchas cosas. Me contó que aún hoy se despierta en ocasiones en la noche gritando aterrado debido a las fuertes imágenes de los niños muertos. El presidente Putin se solidarizó con las víctimas. Recorrió el hospital y les mostró toda su solidaridad. Hay una niña olvidada. La pequeña ciudad de Beslan se despidió. Durante el sepelio, el cielo se oscureció y comenzó a llover. El suelo se empantanó. Y Putin solo pensaba en vengarse. Esta mañana el fiscal general ruso informó a un muy serio Putin en el Kremlin los hallazgos y las teorías recientes. El líder de la banda le disparó a un pistolero y luego detonó los cinturones explosivos de 2 mujeres a control remoto. Buscaba con esto intimidar a los rehenes y a los secuestradores también. Rusia tomó medidas contra el rebelde Estado checheno como nunca antes y centralizó el control de las regiones más distantes. Con el tiempo es un hecho que Chechenia aún es parte de la Federación Rusa y que Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Para Putin, sus acciones eran una demostración al mundo exterior de su autoridad en Rusia. Pero Occidente aún cuestiona las elecciones que lo mantienen en el poder. El 26 de diciembre de 2004. Una noticia estaba por arrasar con cualquier otro evento en el año. Estaba disfrutando las fiestas de Navidad. Veía la televisión y dieron el primer reporte. Podrían ser unos 100.000 cadáveres. Yo no podía ni
creer lo que estaba pasando. Ein katastrophaler Tag, als hätte ein Dämon den Indischen Ozean in die Hand genommen und über Tausende von Kilometern ringsum Richtung Land geworfen. Encendí la radio como todas las mañanas y escuché la noticia de algo que yo desconocía, un tsunami. Por desgracia, por mi bagaje científico, sabía de tsunamis y cuán terrible sería todo. A las 7:59 de la mañana, hubo un terremoto en el fondo del Océano Índico. Un tsunami ocurre cuando hay un terremoto en el fondo del mar. Si dos partes del fondo del mar se mueven así y se desplazan, brotará mucha energía hacia arriba. El terremoto que causó el tsunami fue uno de los de mayor magnitud que ha habido en el mundo en los últimos 5 años. El océano es profundo y hay pequeñas olas encima. En estas aguas, las olas viajan a todas partes a gran velocidad o con mucha energía. En la costa, millones seguían con su vida habitual, sin saber lo que ocurriría. Cuando emerge, se forma una enorme ola de unos 10 o 15 metros de altura que se estrella contra la costa. Al no haber alarmas, la única forma de evitar el desastre era que el agua hubiera sido succionada hacia el mar. Si puedes ver que el agua del mar se agita de repente, no contemples. Corre a tierra si quieres salvar tu vida. Siempre veo la fotografía y quiero gritarle a la persona que se volteó a mirar. Ella pudo ver la ola viniendo. 20 minutos después del terremoto, golpeó la primera ola.